se necesita o se busca saber, de acuerdo con investigaciones médicas, si está relacionado directamente esta muerte con la enfermedad propiamente de la rickettsiosis o hubo factores asociados que pudieron generar una complicación en la salud de esta adulta mayor. Para conversar acerca de este tema, los síntomas y las alertas también que debemos nosotros tomar en cuenta, tenemos el día de hoy en la revista al doctor Álvaro Sanabria, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a Dios y muy contento, con mucho gusto. Bueno, importante retomar nuevamente lo que son los síntomas, porque mascotas ahora se ha puesto súper en tendencia que adoptamos un perrito, que adoptamos un gatito, y a veces hasta Gracia nos hace decir, bueno, lo llevamos al veterinario y estaba hasta, como decimos en buen tico, hasta el hacha de garrapatas y de pulgas, pero eso podría ser definitivamente un factor determinante para padecer esta enfermedad. Definitivamente, porque precisamente este tipo de microorganismos como las rickettsias, así es el nombre, hay varios tipos de rickettsias, de las cuales hay 3 particularmente que afectan la salud humana, tienen como característica fundamental el que tienen que estar en un vector, o sea, en un parásito, en este caso la pulga o la garrapata. Estos son artrópodos, son parásitos que conviven con nosotros realmente. Y cuando los introducimos a la casa, como el caso de los perros, hay que empezar teniendo en consideración que la salud del perro también va a afectar la salud de nosotros. Supuesto. Entonces, la mascota que tengamos, pues debe ser, si la recogemos, lo primero que hay que hacer es llevarlo a un veterinario, detectar la salud, detectar si tiene o padece de alguna enfermedad. No todas las enfermedades, aclaro, de los animales se transmiten al hombre. Las rickettsias tienen la particularidad de que pueden transmitirse entonces del animal al hombre. Y esto es importante para que sea desparasitado, tratado y esté en las mejores condiciones de salud. Y es que, bueno, eso es importante también en el punto de que las mascotas puede que no presenten ningún tipo de síntoma más que picazón y que los veamos rascándose y ya eso es alerta para nosotros inmediatamente para tratar de erradicar pulgas y garrapatas en ellos. Pero cuando ya yo me infecto de la enfermedad de rickettsiosis, ¿qué es lo que experimento? ¿Mi cuerpo qué es lo que le pasa? Iniciamos con una lesión de partida, donde se adhiere, por ejemplo, la garrapata. Ahí empieza a transmitirse el microorganismo, la ricketsia, la bacteria, y entonces empieza a multiplicar. Se va a producir una pequeñita lesión, que es lo que la gente dice, porque es común, muchas familias hemos pasado por eso. Uno ve al niño, le quita la garrapata y después forma ahí una lesioncita. Esa lesioncita puede ser la multiplicación del microorganismo, de la ricketsia. Luego puede producir una lesión tipo escara, o sea, una especie de grano grandecita, pero ya empieza el proceso infeccioso dentro de los vasitos capilares y puede generar fiebre, dolor de cuerpo, malestar general, cansancio, agotamiento, postración, deshidratación y puede también presentar, que es característico, un brote puntiforme. Al principio es una mácula, o sea, como una mancha roja, y posteriormente se forman petequias, o sea, pequeños puntos parecidos a hemorragias, porque genera lo que llamamos los médicos una vasculitis. Son un proceso inflamatorio de los pequeños vasitos. A veces se complica y puede llegar a una coagulación intravascular diseminada. Eso es un poco complejo. Se forman microcoágulos en todo el organismo y esto pone en altísimo riesgo la vida del paciente. Hay factores entonces que podrían incidir. En el caso de esta adulta mayor, pues se infectó de rickettsiosis. ¿Hay factores que podrían propiciar de que un paciente se recupere efectivamente o que del todo no supere la prueba? Lo básico es el sistema inmunológico, eso es lo básico, o sea, nuestras defensas. Por eso tenemos que alimentarnos bien, hacer ejercicio, tomar mucho líquido, dormir bien. Y la otra es las enfermedades de fondo, el estado general del paciente. Sí, ya después de los 65 años, conforme pasa la edad, vamos perdiendo capacidad inmunológica, o sea, nuestro sistema de defensa se va
también, para decirlo de una manera folclórica y entendible, se va desgastando, ya no reacciona igual, ya no reacciona con la misma fuerza y esto puede afectar. Pero si yo tengo una enfermedad de fondo, pues puede complicarse mayor. Enfermedades de fondo o hábitos de fondo. El tabaquismo, siempre hablamos de eso. Siempre mal. Siempre mal, todo malo. El cigarro, el tabaquismo puede provocar lesiones predisponentes a las complicaciones. Si soy diabético, mal cuidado. Si soy hipertenso, mal cuidado. Voy a aumentar entonces el riesgo de padecer o de complicarnos con esta bacteria, con este microorganismo, la Rickettsia o cualquier otro microorganismo. Que de hecho estaba leyendo, doctor, que hay varios tipos de riquecias y hay algunas que son totalmente inofensivas y que pasan desapercibidos en la salud pues, de los humanos, ¿verdad? Pero otras sí son como más agresivas. Va a depender incluso, y es una pregunta que le hago con total desconocimiento de la causa con respecto a las mascotas y los animales, pero va a depender también si se trata de un perro, de un gato, de un perico, de cualquier animal que pueda aportar garrapatas o pulgas. Muy buena pregunta, pero porque no va a depender en sí del animal y esto es importante. No va a decir uno, mira, es peor tener un perro que tener un gato porque porta esto. No, va a depender del microorganismo, o sea, la Rickettsia, el tipo de Rickettsia, porque yo decía al principio, hay 3 que son fundamentales en el proceso patológico, o sea, que producen enfermedad, que desarrollan la enfermedad. Y esto va a depender del área donde viva. Hay lugares endémicos, o sea, hay lugares donde hay garrapatas por montones y esto puede hacer que haya un tipo de Rickettsia u otro tipo. Eso está más, hay otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, de hecho se le conoce como fiebre de las montañas rocosas porque hay áreas endémicas en esa zona donde, o en estas zonas donde se pueden identificar. De hecho, es un factor que uno como médico detecta, porque al principio puede confundirse con enfermedades virales como el sarampión o la misma rubiola, y uno se queda, bueno, estos síntomas parece sarampión, estos signos, el brote parece, y a veces nos confunde, nos va a costar. Una de las preguntas que hacemos es, mira, ¿fuiste a algún paseo, estuviste en la montaña, al campo, estuviste con vacas y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, esos son elementos importantes, pero en sí es la Rickettsia, el tipo de Rickettsia que esté dentro de la garrapata y no el animal que pueda tenerlo, ¿verdad? Ok, ahora, para hacer una analogía y entender también un poco mejor, habrá personas que estén ahorita infectadas con rickettsiosis, pero se llegan a recuperar. La analogía es la siguiente, con el COVID, por ejemplo, dicen que los pulmones quedan un poquito débiles, que hay que fortalecerlos, que quedan ciertas secuelas. En el caso de la rickettsiosis, si uno se recupera, ¿también quedan algunas secuelas o no es necesariamente No es tan estricto? vinculante como el COVID, porque el COVID es una enfermedad muy específica de un órgano, en este caso la vía respiratoria, los pulmones, y dependiendo de la intensidad puede quedar el daño. Pero sí es definitivo que esta o cualquier otra enfermedad, dependiendo infecciosa, dependiendo de los órganos que se vean afectados, pueden quedar secuelas. Cualquier enfermedad que no sea directamente de la bacteria, sino, o del microorganismo, sino de las complicaciones que puede haber tenido, porque por ejemplo, una de las complicaciones severas es insuficiencia renal, puede llevar a un shock, puede llevar a pérdida de sodio, potasio, pero esas son cosas que luego se van a recuperar definitivamente. Ahora bien, los síntomas quisiera que los retomáramos para que en casa, sobre todo ahora que usted sabe, doctor, que hay tantas ferias de adopción, que hay gente que compra por aparte sus mascotas y demás, tiene perritos, los chicos, los niños no tienen el mismo cuidado de un adulto de estarse fijando si tiene o no una pulga. Entonces, quisiera que repasáramos los síntomas uno por uno para que si algún papá o ahorita que nos está viendo ven sus hijos estas señales, de inmediato acuda al médico. Sí, iniciamos con fiebre, bueno, iniciamos con una lesión que pueda presentarse, que uno dice, mira, ¿qué tenés ahí? O si arrancábamos una garrapata, ¿verdad? Porque eso era muy común, o es muy común en el campo, una lesión inicial, porque puede ser por pulga y no vamos a tener la pulga pegada ahí. Entonces, una lesión inicial que ya posteriormente continúa con fiebre, con deterioro del estado general como agotamiento, cansancio, deshidratación, dolor de cuerpo,
El brote que decía al principio son como manchas, máculas, así le llamamos, o manchas rojizas, rosadas, y que posteriormente puede presentar lesiones como puntiformes, o sea, puntos. Y estos puntos o petequias ya nos pueden orientar hacia esto. Ahora, dije que hay enfermedades que se pueden confundir, parecen, ¿verdad? ¿sí? Se parecen. Incluso hay virus respiratorios que pueden presentar un exantema. Exantema es el brote. Entonces le llamamos virus exantemáticos. Entonces puede ser que el niño empiece con cuadro respiratorio, fiebre, de repente se brotó y es un exantema y no necesariamente una riqueza. Es difícil a veces hacer el diagnóstico, pero sí, si tenemos animales, si las características nos sugieren esto, y dependiendo del estado general, es importante valorarse por un médico, porque el tratamiento es muy específico, requiere tratamiento antibiótico y hay dos tipos de antibióticos específicos que ya deben ser prescritos por médicos, porque uno de ellos no se debe usar en niños pequeños, porque tiene contraindicaciones. Puede tratarse en la casa, no necesariamente necesita de un internamiento si no se ha complicado la enfermedad. Si no se ha complicado, puede tratarse en la casa, o sea, el médico puede prescribir el tratamiento y continuar en la casa. También es importante aquí que, insisto, o insistir en la salud de los animales, en la salud del perro. No necesariamente porque llevemos un perro en adopción, ¿verdad? No porque llevemos un perro en adopción, vamos a tener, no porque tengamos un perro en adopción, vamos a tener ya un perro que venga con problemas. No, no, no. Tenemos nuestro perro con las vacunas, tenemos nuestro perro bien tratado, se baña constantemente. Perro es perro, puede ser de raza o zaguatito. Cualquiera, sí. Eso no hace ninguna excepción, pero lo llevamos al paseo. Vamos de paseo, nos fuimos de picnic, nos metimos allá en una montaña, allá por aquella zona del volcán, qué bonito, hay vacas por allá cerca y el perro corre por todos lados y puede venirse con una garrapata. Entonces, no vamos a determinar qué es un tipo de animal o de dónde venga. Y más bien cuando se dan en adopción, la mayoría de perros ya vienen súper preparados y cuidados. Tenemos que cuidar el perrito que tiene 4, 5, 6 años, que duerme con los niños muchas veces, que le chupa la boca a los chiquitines. Ese es el perro que tenemos que estar cuidando constantemente. Ahora hay productos que un par de gotitas, una inyeccioncita, y el perro se controlan todas estas enfermedades que ellos puedan, se previene y se controla todas los cuadros, por ejemplo, de garrapatas, de pulgas. Es muy simple hacerlo y es una responsabilidad ya no solo por el perro, que de hecho la tenemos, sino por la salud del hogar. Ok. También la erliquia es otra de las enfermedades que podrían tener los perritos y que eventualmente podrían afectar nuestra salud. También pueden afectar, los síntomas son parecidos, incluso entre las riquecias hay digamos, brotes característicos que pueden orientarnos hacia una u otra. Esta también es un tipo de microorganismo que podría también afectarnos. Entendemos que, decía, son cuando aparecen, o sea, le damos la importancia, hacemos prevención y le damos importancia cuando aparece, no satanizamos los perritos, ¿verdad? Jamás. Porque no necesariamente el hecho de que convivan con nosotros nos expone a riesgos, nos exponemos a múltiples riesgos constantemente. Por eso hablamos de fortalecer nuestro sistema inmunológico, mantener las medidas de higiene y mantener también nuestros perros o nuestras mascotas saludables. Eso es importantísimo también. Ahora, para cuidar el entorno en el que se desenvuelve nuestra mascota, ya dejemos de lado, por ejemplo, los paseos, las montañas y demás, que ahí no es un ambiente controlado, pero en nuestra casa hay algo que pudiéramos utilizar para que no se les peguen esas garrapatas a nuestros animalitos, ni tampoco nos vaya a generar a nosotros efectos como esta enfermedad que estamos hablando. La higiene, Paula, o sea, la higiene es básica. Hay que limpiar áreas de forma constante. Por ejemplo, alguien puede decir, tengo un área en la casa, un cuarto que se desocupó, la bodega, por ejemplo, es donde también andan ratas. Nos cuesta no dejar alimentos, no dejar
hay que, por ejemplo, usted dice, voy a agarrar de estas almohadas, no sé si botarlas, ya no las ocupo, las voy a guardar acá. Los ratones, las ratas utilizan ese tipo de materiales para hacer sus nidos. Entonces, todo lo que se preste para que se genere un ambiente de... Las ratas llegan, llevan pulgas, las pulgas pueden permanecer durante mucho tiempo en esas zonas, un cuarto que tal vez una bodega que usted entra una vez cada 6 meses a buscar algo. En estos casos hay que darles una limpieza constante, no decir, mira, de por sí ahí no entra nadie. Y la otra es la fumigación, importantísimo la fumigación. Si nos encontramos y ponemos por ejemplo, una trampa para un ratón, una rata, y esa rata cae, es importante utilizar guantes a la hora de la limpieza también, porque podemos nosotros contaminarnos sin entrar a otro tipo de tema, pero podemos contaminarnos con el manejo de los desechos, la orina de rata, las heces de la rata, y la rata en sí también puede transmitir parásitos a nuestros animales, a nuestras mascotas. Estaba viendo aquí en redes sociales y nos pregunta don Sergio desde Alajuela que cuál es el tipo de garrapata específico que transmite esta enfermedad, o si es en general, cuáles son las características o cómo se ve. Bueno, en general, o sea, en general las garrapatas, hay varios tipos, pero en general las garrapatas se convierten en vectores, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de garrapata podemos ponerle o debemos ponerle atención. Dicho sea de paso, el comentario es interesante. A veces, ahorita uno puede decir, puchica, ayer estuve allá y has de creer, venía con una garrapata y están hablando del tema. El hecho de que una garrapata se haya pegado, para decirlo de una manera folclórica, que la hayamos encontrado, que ya a veces hasta las vemos ya un poquito creciditas, que tienen varios días, no significa que vayamos a tener la enfermedad. Recordemos que el sistema inmunológico está en constante lucha contra virus y bacterias que llegan a nuestro organismo y que controla la enfermedad o los microorganismos antes de que se desarrolle la enfermedad. Ese es el momento en que pensamos o empezamos a tener síntomas. Y por otro lado, no utilizar antibióticos de forma preventiva si la enfermedad no se ha desarrollado. Ahora que usted dice eso, y quisiera cerrar con este comentario de un gran amigo de la revista que es veterinario, don Víctor, que nos dice que incluso existen unas pastillitas que uno le puede dar a los perritos o a nuestras mascotas antes de ir a un paseo a la montaña para evitar que se les peguen esas pulgas o garrapatas. También esto podría ser una medida paliativa. Claro, es algo de lo que mencionaba, de estas vacunas, de estos medicamentos, sea en gotas, sea en pastillas, sea en inyectado, que definitivamente nos va a permitir o nos va a evitar que nuestras mascotas vengan con algún tipo de parásito. Y si somos nosotros los que vamos y mucha de la costumbre es nos jugamos una mejenga por ahí, nos revolcamos en el zacate, no necesariamente solo el perrito puede venir con garrapatas, a veces uno tiene que revisarse a ver que no se traiga una garrapata de allá del paseo. Doctor Zanabria, muchísimas gracias, nos vemos más adelantito aquí mismo en la...